Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todas las personas que hoy nos están sintonizando en Mujeres con Historias para Contar. El día de hoy es Mujeres con Historias para Contar en la adolescencia. Adolescencia, nosotros buscamos en este espacio pues compartir con profesionales, con gente que tenga experiencia en lo que es la crianza, datos importantes para que nos ayuden a nosotros, los padres, a los educadores, a los acompañantes de adolescentes. Si tú tienes un adolescente en casa, quédate y escucha porque te va a importar. Y tenemos muchos videos grabados, así que este espacio es creado justamente con la necesidad de hacer y desmitificar sobre todo el tema de la adolescencia como una etapa fastidiosa o una etapa difícil. Entonces lo que queremos Mm. justamente es amistar a los padres y a todos aquellos que nos relacionamos con los adolescentes en llevar una etapa de la adolescencia más amigable, más amistosa y sobre todo con una mejor comunicación, que es lo objetivo para todos nosotros. Así que sin más que decir, voy a presentar pues a mis invitadas de hoy que van a hablar de un tema muy importante. Natalia de Lepiani y Sandra Rojas son dos madres, son dos mujeres interesadas y que promueven un tipo diferente de educación o de crianza, ¿no? Ellas promueven la crianza con sentido. Así que vamos a ver qué es la crianza con sentido, vayamos a explorar un poco más de este tipo de crianza y las presento, Natalia y Sandra, bienvenidas al espacio. Gracias, Muchas Cris. gracias, Gracias por la Cris. invitación. Felices de estar aquí contigo compartiendo. Gracias, gracias a ustedes, chicas, por aceptar la invitación. Realmente me importa mucho hablar de los diferentes estilos de crianza, ¿no? Porque ustedes deben haber escuchado lo que es la crianza respetuosa, la crianza autoritaria, que es la que muchos de nosotros hemos vivido en carne propia, lo que es la crianza autoritaria. Y hoy en día, pues, este tipo de crianza que ustedes están hablando, que es la crianza con sentido. Entonces, a ver, cuénteme un poco, qué es la crianza con sentido. Bueno, Cris, primero agradecerte por la invitación, también saludar a toda tu audiencia que está presente, ¿no? Que se conecta desde diferentes partes del mundo, creo yo, Sí, sí, sí. para poder seguir aprendiendo, ¿no? Creo que la crianza, para los que somos papás, mamás, ¿no? Los que nos relacionamos diariamente también con niños, adolescentes, yo creo que es importante, ¿no? Es importante tener en cuenta cómo esto puede repercutir en el desarrollo de los niños en su adolescencia y luego como adultos, ¿no? En realidad la crianza consciente, con sentido, es más que nada un nombre, ¿no? Pero se basa en lo que es la crianza positiva, ¿no? En la crianza respetuosa, ¿no? Que habla mucho de el respeto que nosotros tenemos al criar, ¿no? Nosotros estamos, como comentabas en algún momento, la crianza autoritaria, hemos vivido, hemos venido de esa crianza desde muy niños, ¿no? En donde el tema del grito, la amenaza, el castigo, eh, era lo que de alguna manera era la disciplina, ¿no es cierto? Bueno, la crianza con sentido, la crianza positiva, la crianza respetuosa, se basa en lo que, el respeto que tenemos hacia la otra persona, ¿no? En ese caso, el niño, que es por igual como nosotros, ¿no? Que merece respeto, merece guía, porque nosotros somos las guías de esos niños, ¿no? A través de un buen trato, un trato respetuoso, con empatía, el conocer cómo se va desarrollando ese niño, el desarrollo mental que tiene en el transcurso de sus tiempos, porque son diferentes etapas, ¿no? Que se van desarrollando. Y nosotros preocuparnos por ese desarrollo es generar empatía con el niño, ¿no? Porque lo que nosotros creemos en realidad de repente no es lo que necesita el niño en ese momento. Y entra mucho nuestras reacciones, nuestra crianza que tenemos automatizada, ¿no? En donde pues culpamos al niño de muchas cosas, sin embargo es nuestra crianza la que se activa en esos momentos, ¿no? Justo ahí, si me permites, Sí, Nati, claro. quiero justo complementar que el nombre también de crianza consciente viene un poco de esto que acaba de mencionar Natalia al final, ¿no?
de cómo es que hoy podemos tener un poco más de conciencia en cómo criamos, mirarnos a nosotros y ver qué cosas hay de nosotros que ponemos en esa crianza, que forman parte de eso, vernos, también conocernos, agradecernos, curarnos, ¿no? Trabajar en nosotros para poder ser unos mejores criadores, ¿no? Para estos niños, para estos adolescentes, que como decía Natalia, son cada momento de la vida es una etapa distinta, herramientas distintas, el cerebro madura y va madurando conforme el tiempo. Entonces es un poco de entender todo eso y ser más consciente de que todos estos elementos forman parte de cómo criamos, ¿no? Antes de repente no éramos tan conscientes de que eso existía, no se leía tanto, no había tanta información, ¿no? Hoy en día, gracias a la tecnología, la información está ahí, hay padres mucho más conscientes y entonces es un poco de ahí que viene el nombre, ¿no? Y como dice Nati, se basa mucho en la crianza positiva y la crianza respetuosa, que es con empatía, no permisiva, se trata de trabajar límites, pero desde el amor, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es muy importante, ¿no? Bueno, en base a mi experiencia también, hablar un poco de límites es una, o sea, qué tanto va en sentido en el tipo de crianza que ustedes me dicen con los límites? Yo, tengo experiencia, no mía, pero he visto padres que, por ejemplo, promueven mucho la crianza respetuosa y carecen totalmente de límites. Entonces, yo pregunto en este sentido, ¿cómo ustedes lo manejan? Y de hecho es una delgada línea y que siempre tenemos que estar mirando de qué lado estamos, ¿no? Ser respetuosos no quiere decir permitirle al niño, al adolescente, al joven que haga lo que quiera, ¿no? Y a veces eso es un poco lo que más nos cuesta, porque al soltar y decir yo respeto, sueltas y entonces también puedes estar en un punto más fácil, ¿no? Ya soltaste, ya no te preocupas. Cuando entras a preocuparte, ¿de qué forma entras a preocuparte? ¿De qué forma entras a trabajar esos límites, ¿no? Porque los límites Claro. tienen que existir. De hecho, está comprobado que el ser humano busca que mamá, papá les ponga límites. Ellos buscan con su comportamiento, con sus conductas, buscan que alguien oriente y ponga ese límite. Creo que la diferencia está en cómo lo colocamos, ¿no? Si es con gritos, si es con, de repente, como nos han enseñado a nosotros, con autoridad impuesta, o si es con sentido, haciéndolos conscientes de por qué tiene que estar el límite, haciéndolos conscientes de qué pasa si no hacemos o cumplimos con este límite. Entonces creo que ahí está un poco la diferencia, Nati. Claro. Sí, o muchas veces también, hablando, por ejemplo, de niños, nosotros otorgamos esa responsabilidad del límite al niño, ¿no? Por ejemplo, vemos que el niño está saltando en el sofá, ¿no? Está saltando y le decimos, Pepito, bájate de ahí, que bájate porque te vas a caer. Pero te he dicho que te vas a caer y lo hacemos desde un lado, ¿no? Desde aquí y el niño está lejos, ¿no? En el otro lado. Entonces, alzamos la voz, gritamos y dejamos esa responsabilidad del límite al niño. ¿Y qué pasa? Probablemente se cae, ¿no? Y le decimos, ya ves, yo te dije que te ibas a caer, que no sé qué. Entonces, en realidad, lo que hace la crianza respetuosa, la crianza positiva, es que tú asumas ese límite como madre, como padre, ¿no? ¿Y qué significa eso? Si tú ves que tu hijo está saltando, ¿no? Y tú le dices baja, ¿no? No te hace caso probablemente, te acercas y lo bajas, porque tú eres el límite. Tú pones el límite y tú eres el límite y tú te encargas de que ese límite se cumpla. ¿No? Entonces, obviamente vas, lo bajas, le dices esto no puedes estar saltando aquí y puedes, le das la opción, ¿no? Puedes saltar aquí, puedes saltar en el saltarín, puedes saltar en el piso, pero en el sofá, en el sillón no se salta, ¿no? Entonces, ese juego que nosotros tenemos en poner el límite, asegurarnos de que el límite se cumpla, ¿no? De una manera respetuosa, de una manera sin tener que perder el control, sin tener que gritar, De levantar la voz. levantar la voz, porque a las finales los niños cuando ve pues a su padre, a su madre gritando, alzando la voz, ¿no? Lo que va a hacer es más bien crearle miedo, ¿no? Este miedo que no te deja interiorizar lo que decía Sandra, ¿no? Interiorizar eh,
¿por qué no debo hacer eso, no? Entonces, Claro. no va a aprender por lo que realmente tiene que hacer, sino va a aprender por el miedo que en realidad no lo va a incorporar en sí, ¿no? Entonces, la próxima vas a tener que hablar un poco más fuerte y seguir gritando y así, ¿no? Entonces, Claro. la crianza respetuosa muchas veces se habla, ¿no? Ay, que los niños de cristal, que no les podemos decir nada porque se ofenden. En realidad es todo lo contrario. La crianza respetuosa promueve los límites, pero desde el control, desde la calma, que yo sé que a veces es un poco difícil porque venimos con muchas cosas del día a día, del trabajo, ¿no? Y que en ese momento reaccionamos, ¿no? Sale a la luz de repente que estamos estresados, que estamos molestos y muchas veces nos dejamos llevar por esas emociones, ¿no? Entonces le estamos enseñando al niño, ¿qué es lo que le estamos enseñando al niño en ese momento, ¿no? De la autorregulación, del el adulto, porque el adulto a las finales nosotros somos los que a las finales le modelamos de alguna manera cómo es que ellos tienen que reaccionar. No tanto lo que tú le dices, sino cómo ven, ¿no? Exacto, Entonces, si somos tú sus ves que guías, eres somos sus ejemplos. exacto, si ellos ven que tú te desregulas normalmente cuando tienes que dar una indicación o cuando él hace algo que no te gustó, te desregulas, entonces lo que le estás enseñando por las neuronas espejos es que así uno tiene que reaccionar, ¿no? Imagínate si nosotros como adultos a veces no sabemos gestionar nuestras emociones. Imagínate un niño que no conoce el mundo de las emociones, no sabe lo que siente, se va a frustrar, se va a molestar, ¿no? Y eso no es a la final no es lo que nosotros queremos como padres, ¿no? Queremos que ellos aprendan del mundo de las emociones y se autorregulen como herramientas en el tiempo, ¿no? Claro, claro. Ahora has dicho algo importante que me llama a la reflexión. Has hablado del miedo. Yo voy a citar una frase, ¿no? Tu hijo, cuando está niño, tiene que tenerte miedo. Tiene que tenerte miedo para que ese miedo se vaya transformando en respeto conforme él va avanzando con edad, con su edad. ¿Qué piensan ustedes de Yo esta creo que frase? Yo creo que ahí también tu sonrisa te delata un poco, ¿no? Porque claro, eso de que te tiene que tener miedo para luego tenerte respeto, hoy en día ya no es tan así, ¿no? Mm. Además está comprobado que puede tenerte, si quieres ir por el lado del miedo, va a tenerte miedo hasta que se sienta más grande que tú, ¿no? Entonces vas a empezar a tener problemas justo en la De ahí adolescencia. yo le voy a tener miedo. Ajá, exacto, y Claro. no, y pasa, porque al final tú le estás enseñando que la autoridad o digamos el yo te digo está en el miedo, ¿no? Entonces, eso que tú enseñas al final puede regresar hacia ti, es un boomerang, ¿no? Entonces, justo hablamos mucho de la niñez porque es ahí donde tú sientas las bases, ¿no? Es ahí donde tú creas Totalmente. esta generación nueva, ¿no? Y lo que vas a cultivar, digamos, ya en la juventud y lo que vas a ver en la adolescencia, ¿no? De hecho, muchos de estos límites que comentaba Natalia y muchas de esta autorregulación que pasas por el momento de la niñez se vuelven más críticas en el momento de la adolescencia, porque son Ujú. momentos donde el adolescente no tiene control de sí mismo, entonces tienes que controlarte tú y controlar a alguien más. Entonces, digamos Claro, que la labor se hace más compleja, ¿no? Entonces, si tú piensas que la base va a ser el miedo, para eso va a llegar un momento en el que el miedo claro, no va a ahí ya, funcionar, no va a exacto. limitar. Es un poco lo que decía Natalia, igual del tono de la voz, ¿no? Cuando tú corriges y levantas la voz, cada vez vas a tener que tener más intensidad en el tono de voz si quieres que haya alguna respuesta. O Claro. vas a tener que poner más fuerte, de repente ya no vas a decirle con el tono de voz, sino con el castigo, ¿no? Entonces, ¿realmente qué estás enseñando ahí? No estás enseñando, solo estás condicionando, ¿no? Y Claro, antes se educaba mucho a través del condicionamiento, hoy en día se sabe que ya eso no funciona, ¿no? Solamente claro, eso no funciona. Entonces, sí. es por eso que se activan otro tipo de herramientas que te van a dar también este aprendizaje desde la niñez para que en la adolescencia este trabajo sea mucho más llevadero, ¿no? Porque va a tener más conciencia, va a tener más base, ¿no? Claro, y ahora de lo que tú has dicho, Sandra, por ejemplo, tú dices, ¿no? Uno en la niñez crea las bases para cuando ellos vayan a ser adolescentes, porque hoy en día
nos vemos muchos padres con el tema de mi adolescente rebelde, mi adolescente malcriado, mi adolescente, no sé, pues, o algo muy importante que ustedes me darán la razón. Mi adolescente no me cuenta nada, no confía en mí. Mi adolescente, yo me entero por las mamás de otros chicos que les cuentan todo. ¿Qué hago para que mi adolescente me cuente? ¿Verdad? Díganme ustedes, ¿cómo eso lo trabajo en la niñez? Mira, empecemos por el tema de la neurociencia, ¿no? Un adolescente, o sea, es normal que un adolescente presente todo eso lo que acabas de mencionar, porque es totalmente esperado en su desarrollo. No solamente porque, por un tema social, ¿no? Porque nacen inseguridades, nacen cosas, ¿no? Que ni siquiera entiende el mismo adolescente, sino también por un tema interno, ¿no? De desarrollo interno, que hormonal, neurológico, en donde tal cual el adolescente pasa por esta etapa que si no tiene las herramientas de repente necesarias, obviamente va a sufrir un poco más, pero todos lo van a pasar porque es parte del desarrollo igual, ¿no? Ujú. Entonces, depende mucho ahí cómo nosotros como padres podemos entablar una relación en donde validemos lo que está sintiendo el adolescente, porque no es fácil lo que está sintiendo, ¿no? Validemos, ¿no? La validación es súper importante y eso también lo practicamos desde la infancia. ¿Y cómo lo hacemos? Enseñándole al niño que lo que está sintiendo es normal. Estás sintiendo miedo, estás muy molesto, veo que estás molesto y lo entiendo, entiendo que estés molesto, pero no, voy a apagar la televisión y punto, ¿me entiendes? O sea, le hablas de la emoción, lo validas, te entiendo, pero no voy a seguir con la televisión, la voy a apagar. Ese es el límite. Entonces nos hemos encargado de cumplir el límite. Entonces, si tú desde niño le hablas de las emociones, de todas esas emociones que sentimos en el día a día, probablemente cuando ya sea un poco más grande, cuando esté atravesando la adolescencia, ya el mundo de las emociones o hablar del tema no le va a ser tan complejo, tan complicado, ¿no? Entonces ya puedes de repente de alguna manera tener herramientas para entrar, conversar y decirle, entiendo que te estés sintiendo así, ¿no? Y algo que necesitan mucho los adolescentes y que nos cuesta a nosotros como padres, bueno, yo todavía no tengo hijos adolescentes, pero me imagino que me va a costar, y además también he escuchado de algunas amigas, es esto del espacio del adolescente, El espacio personal. el espacio personal, que nosotros decimos, pero, o sea, queremos de alguna manera entrar a la fuerza y esa fuerza muchas veces hace que el adolescente te cierre las puertas, ¿no? Se bloquee y te diga, no quiero compartir de eso, no quiero hablar contigo porque siente que lo vas a reprochar, que le vas a decir eso no, que mira, Lo tienes vas a juzgar. los vas a juzgar, entonces se cierran, ¿no? Entonces yo creo que la comunicación es muy importante desde la infancia, desde muy pequeño, hablar desde la validación de la empatía, del límite, ¿no? Y de las emociones, ¿no? Porque es muy difícil, bueno, de repente de nuestra generación, ¿no? Esto de la validación y de la emoción, porque a veces se nos hace un poco complicado. Es más, ni siquiera muchas veces sabemos lo que sentimos. No sé si te ha pasado a ti, Cris, que a veces te levantas y sientes así algo y tú dices, siento algo, pero no sé qué es. Probablemente es porque en tu infancia, en el La desarrollo, en tu menopausia, desarrollo, digo yo. claro, no nos han hablado de las emociones. Esto es más, todo lo contrario. Nos han dicho, ay, 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 no llores por tonterías. No Sí, hagas eso. estás en tus días, estás en tus Estás días. en tus días. Entonces le restan la importancia a la emoción, que es lo que muchas veces nos domina y no nos damos cuenta, ¿no? Cuando nos damos cuenta, es mucho más fácil no dejar que esto te domine, ¿no? Y usar la conciencia, la razón, cuando tenemos que tomar decisiones importantes. Solo ahí Sí. para complementar un poco, eh, también hay factores que tienen que ver con los géneros, ¿no? Las niñas suelen contar mucho lo que pasa en el día a día, los niños suelen ser un poco más herméticos, algunos de repente son mucho más de contar, pero desde niños hay que empezar a trabajar también con herramientas, cómo nos cuentan su día a día, cómo nos hacen parte de lo que pasó en el colegio, ¿no? Porque a veces escucho papás que dicen, sí, yo le pregunto qué tal le fue, me dice bien, claro.
esa no es la Claro, forma. Si te vas a quedar ahí y ahí se Exacto. acabó, no vas a obtener nada, ni en la niñez y mucho menos en la adolescencia, ¿no? claro. Entonces sí hay que tener herramientas, ¿no? Saber en qué momentos preguntar, saber cómo preguntar, ¿no? Ahí puedes hacer preguntas más dirigidas. Y lo mismo en la adolescencia, ¿no? Porque si tú al adolescente le preguntas qué tal tu día, te va a decir bien, Bien. ¿no? Mientras mira el celular y está en su mundo. Claro, cero conexión. Cero conexión. Entonces es empezar a conectar desde Pero también ahí, momentos Sandra, comunes. es como decían ustedes, o sea, es el ejemplo. O sea, si yo voy a salir con mi hija o con mi hijo chiquito y está jugando y yo estoy, ajá, sí, 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 ah, sí, Tal sí, sí, sí. O sea, cual. qué le Claro, estoy enseñando? Luego él, cuando sea grande, también va a lo decir, va a estar mismo. con el celular y va a decir, ah, sí, 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 todo bien, ma, todo bien. Y se va Tal a su Sí, cuarto. eso cual. es cierto. Y de hecho hay muchas familias que ya empiezan a poner reglas, ¿no? O sea, y es bonito construirlas desde la infancia y si no las construiste en la infancia, pues empieza a construirlas ahora, ¿no? Tipo, a la Nunca hora es del tarde, almuerzo no claro, hay nunca es tarde. Nunca es celulares, tarde. ¿sí? No, hay gente que no, pone una canastita y dice celulares aquí cuando almorzamos, ¿no? La sobremesa, una hora nos contamos algo y sin celulares. Entonces también es como ir construyendo lo que tú quieres ver a futuro, porque nadie lo va a construir por ti. El colegio, a veces los padres piensan, ¿no? Claro, ellos se Ya está encargan. en el colegio, ya que se Oye, encarguen de sí, decirle que no he debe estar en escuchado el bastantes. celular, ¿no? Las reglas Pero son no. tuyas, la Claro. casa es tuya, la familia es tuya, entonces es como una chamba, ¿no? Y a veces no somos tan conscientes de que también es un trabajo, ¿no? Tú a tu practicante en el trabajo le das la pauta, le dices qué tiene que hacer, tiene un perfil de puesto, ¿no? Lo Claro. mismo con tus hijos, tiene un perfil de comportamiento, tú tienes que poner las pautas, tienes que generar una cultura en tu casa, ¿no? Tiene que haber un buen clima laboral en tu casa, En entonces es casa también como tiene que haber el buen clima. claro, ¿no? Y el clima está mucho en la comunicación, ¿no? En Sí. cómo nos hablamos, cómo permitimos que le hablen a mamá, a papá, a la nana, ¿no? ¿Qué principio de autoridad rige en esa casa? Porque si nadie pone un principio de autoridad, el niño termina sin Y saber ahora, entonces claro, y ahora dónde tiene límite, ¿no? Entonces también sale, va hay al una, colegio y no tiene ujú, límite. también hay una Va, realidad, también hay una realidad, chicas. Por ejemplo, cómo se lleva este principio de autoridad del que tú hablas, Sandra, cuando los padres están separados. Porque es fácil claro. llevarlo cuando la familia está constituida, papá, mamá en casa, las reglas, Sí. manejan Ni el tan mismo. fácil, ¿no? Porque a veces no tenemos, y como sabemos mucho de que los opuestos se atraen, a veces pues cuesta mucho entrar en la misma sintonía de crianza, ¿no? Además el hombre, digamos, de nuestras generaciones, de los que ahora somos papás, ha sido criado de una forma distinta a la mujer. Hoy recién se habla de igualdad, recién se habla de no al machismo, ¿no? Entonces ya de por sí ya venimos Claro, con un por pasado ahí de no crianza. faltará un papá que diga, si tiene un hijo hombre, ¿no? Dice, los hombres no lloran. No Tal creo que cual. ya, yo creo que hay todavía. Ay, Ay, por claro, por Sí, supuesto. supuesto porque que ya hay. a mí me parece eso ya tan obsoleto, pero pero me parecería bien obsoleto escucharlo en un muchacho de generación de ustedes, por ejemplo, o en Claro. un muchacho ahorita de 27 28 años. Yo digo, o sea, no lo hallo, ¿no? No lo hallo porque veo que los chicos, por ejemplo, hoy en día ya expresan sus emociones, ¿no? Dicen si algo les gusta, dicen me encanta, me fascina. Es más, veo hombrecitos bailar juntos en las fiestas y me gusta. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no pueden bailar entre hombres? ¿Por qué no pueden, por ejemplo, decir, este, o ponerse a llorar porque de repente ven al campeón de tenis, levantar su trofeo y decir amo mi Perú y el chico se emociona y se pone a llorar, pues, ¿no? Entonces yo particularmente hoy en día lo veo un poco más normal, pero pregunto, por ejemplo, en el caso de ustedes, la experiencia que tienen con este tipo de crianza, ¿les ha tocado Sí, familias, hay, no, familias, todavía hay, sí. separadas, por Divididas, ejemplo? Separadas, separadas. Claro, sí. cómo hacen, este, Y hemos para visto casos criar? donde lo manejan bien, Cris, ¿no? O sea, hay casos donde se ponen de acuerdo y digamos que en estos casos donde tú, más que tus diferencias,
más de que quién tiene la razón, vas a optar por el bienestar del niño y tu foco va a ser el niño y te vas a poner reglas en forma a cómo él se va a sentir mejor, es donde mejor resultados hay. Pero cuando la separación viene con un tema ahí de quién tiene la razón, peleas, Hostilidad. disputas, Claro, claro, ahí es donde pues todo se descompone, ¿no? Y al final el niño queda en un tercer plano, ¿no? ¿Y cómo Entonces, hacen ustedes en ese caso? uno como adulto tiene que entender que tú puedes tener diferencias, ¿no? Con tu pareja y dejarlas, digamos, ponerlas en una cajita, eso van a ser tus diferencias, tus peleas, las vas a seguir seguro teniendo, las vas a seguir conversando, pero eso es una parte, ¿no? De la separación y otra parte es el niño, ¿no? Entonces también enseñarle a las familias o las familias separadas, a los papás, dónde tienen que poner al niño y el bienestar del niño, ¿no? Y tener conversaciones que hablen solo del bienestar del niño, ¿no? Y luego estarán las diferencias que tenemos, la parte seguro económica también jugará un rol importante, pero el autoestima del niño, cómo vamos a criar a este niño, tiene que tener su conversación aparte, ¿no? Tiene que tener sus acuerdos, este, y bueno, hay casos donde sí se puede trabajar y hay casos donde son más difíciles porque de repente uno de los dos no está presente, ¿no? Que claro. también hay casos. Entonces Oh, depende mucho del tipo de relación que han tenido, que van a empezar a tener. claro. O también hay estas familias ensambladas, ¿no? Donde se separa la mamá, se separa el papá y el papá tiene una familia, la mamá tiene otra familia. Y, o sea, ¿no? Y esos hijos adoptan esas nuevas reglas, esas nuevas conductas en la casa, ¿no? Entonces, hay mucho de eso que comentaba Sandra, ¿no? El de poder establecer una nueva dinámica familiar en tu núcleo, en donde estás desarrollándote ahora como papá, como mamá. Si hay nuevos integrantes también, ¿no? Porque lo que funcionaba contigo en tu familia anterior no quiere decir que vaya a funcionar ahora, porque de repente tu nueva pareja, no sé, tenía otra rutina, se levantaba más tarde, hacía otro tipo de cosas, ¿no? Que de repente a ti te descuadra un poco, ¿no? Entonces, todas esas conductas, ¿no? Se tienen que, obviamente, canalizar, ¿no? Y volver a replantear sobre todo, ¿no? Mira, la comunicación ahí también es base, ¿no? Comunicarte, hablar, establecer acuerdos. Los acuerdos son súper importantes en el desarrollo de toda la vida, ¿no? Desde que son muy pequeñitos, cuando son jóvenes, adolescentes y adultos, ¿no? Cuando tú haces un acuerdo, ¿qué es lo que implica ese acuerdo? ¿No? ¿Y qué pasa cuando no cumples el acuerdo también? Entonces, se ha perdido mucho esto, creo, de las reuniones familiares, ¿no? En donde nos sentamos, ¿no? Cada uno expone lo que tiene que decir y en base a lo que cada uno habla, cuando ya son adolescentes, ya son más grandes, obviamente su opinión importa, ¿no? Se toma en cuenta también, eso es muy importante para adolescentes, ¿no? Hacerlo sentir Es valioso, parte. que es parte, ¿no? Entonces, escuchar lo que quiere decir y plantearlo como un comité familiar, ¿no? Conversar, establecer reglas. Ya, vamos a hablar sobre el celular, porque el celular ahora es un tema porque incluso nosotros como adultos, es más, dicen que hay un estudio que los cuarentones, a veces resulta que son más adictos al celular Al que un celular. adolescente, ¿no? Uno dice, ay, sí, que la generación de ahora, los adolescentes, mentira. Nosotros también nos hemos vuelto adictos y eso que nosotros no somos nativos digitales, ¿no? Nuestros hijos, ya los que son adolescentes ahora son nativos. Es más, mi Sí. hijita, que no, normalmente yo no le doy el celular, pero ya automáticamente pone su dedo y ya sabe que eso funciona así, ¿no? Entonces ellos, o sea, ya lo tienen incorporado en ellos, ¿no? Pero dentro de eso yo creo que es importante establecer los límites, ¿no? Y eso lo puedes conversar con un adolescente tranquilamente sentado en una mesa, en familia, y establecer los acuerdos, ¿no? Yo creo que una familia con acuerdos y con una comunicación abierta es mucho más llevadera, ¿no? Tanto en Sí, claro. una relación separada, como decía Sandra, ¿no? Basándonos en el beneficio del niño, en el bienestar de los hijos, y también como una familia que está bien integrada, ¿no? Claro. Ahora, hablando del celular y El bendito celular. sí, del bendito celular y de la
o sea, o sea, ¿en qué edad creen ustedes, poniendo como las dos realidades, ¿no? O sea, papás que viven juntos y papás que están separados. ¿A qué edad ustedes creen que es la óptima o la mejor para poder darle el uso del celular al niño? Yo les planteo la situación. Por ejemplo, en mi caso, yo soy separada del padre de mi hija y muchas veces, bueno, teníamos que coordinar quién recoge, quién lleva, quién esto, quién lo otro, ¿no? Esas cositas teníamos que coordinar. Eh, entonces, sí, de repente yo estoy preguntando de todas maneras, yo ya mi hija está adolescente, ya si me equivoqué, me equivoqué. Este, ¿A qué edad, por ejemplo, le dan el celular, ¿no? Yo sí me equivoqué porque yo a los 4 años, no. 6 años, 6 años le regalaron, no yo, le regalaron, una tía le regaló su primer celular. ¿Por qué? Porque ya pasaba al colegio grande. A los 6 años ya pasaba al colegio grande, primer grado. Entonces fue una herramienta para nosotros, ella salía del colegio, entonces ella cogía el celular y nos avisaba en qué puerta estaba, dónde estaba. Entonces, fue una herramienta en ese momento. Entonces, yo, como dije, si me equivoqué, pero yo pregunto, ¿a qué edad ustedes creen que es la óptima o la adecuada para que el niño empiece con la tecnología en la mano? Cris, ahí te voy a contestar como mamá primero, porque vamos a partir del hecho de que no digamos que te equivocaste, digamos que lo necesitabas en ese momento. Y yo creo que la edad va a influir mucho en el entorno familiar y por qué es que necesita o no tener un celular. Si ella, por ejemplo, vamos a poner tu caso, ¿no? Si tu niña a los 6 años ya tenía un celular y era solo para comunicarse, pero no estaba en los juegos y en la pantalla todo el día, no pasa nada. Yo creo que más que en qué momento tiene o no acceso a un celular, que puede ser suyo, o puede ser de la nana, o puede ser de papá, o puede ser de mamá, o puede ser la tablet que le compraron, y etcétera, es qué tanto o qué uso le da, ¿no? Exacto. Si es una herramienta, como tú dices, para comunicarse, para estar en contacto, no, no hay ahí mayor problema. Si en verdad lo estamos teniendo como un entretenedor para yo poder no hacerme cargo de lo que me tengo que hacer como padre, como nana, como abuelo, en general quien Ahí esté es. criando al niño, ese es el problema, ¿no? Entonces, más allá de en qué edad es la perfecta, todo va a depender del uso para lo que se la das, ¿no? Y a veces vemos niños, ¿no? De 2 años que están en un vuelo y tienen la tablet, ¿no? Y claro, de repente, para ese momento del despegue y de las horas que está en el avión, porque es su primer vuelo, es mejor que esté viendo un dibujito y Claro. entonces está en la tablet y no pasa nada. Si es que todo el viaje no se la va a pasar con la tablet, porque si no, ¿para qué lo llevo de viaje? Se lo va a perder, Claro, ¿no? claro. Entonces, yo creo que es más eso y por eso hablamos mucho y nosotros tenemos como título Crianza con sentido, porque es tener un poco más de conciencia y para qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos criando, ¿no? Y yo creo que eso se ha perdido un poco. Nosotros estamos criando generaciones que tienen que tener herramientas para seguir criando, entonces también para gestionarse a sí mismos. Entonces, mucho está en la pauta de para qué están haciendo las cosas. Si yo le doy el celular o la tablet o lo que fuese para que esté ahí Para metido y yo, deshacerme exacto, como del claro, problema, ¿no? claro. De no hacer yo lo que me toca hacer, ahí está el problema. No sé, Nati, si tú Sí, quieres. no, tal cual, tal cual. Porque muchas veces, como dice Sandra, recurrimos a las pantallas, ¿no? Cuando vemos es más, nosotros somos los culpables, ¿no? De alguna manera, de que el niño eh, le guste la pantalla. ¿Por qué? Porque nosotros se la presentamos, ¿no? A veces yo escucho que me dicen, "Ay, ya no sé qué hacer porque mi hijo quiere el celular, la tablet todo el día. ¿En qué momento permitiste que eso suceda, El ¿no? celular, dicen que el celular o la pantalla es ahora el nuevo chupón. Es totalmente adictiva porque genera endorfina, genera dopamina y es instantáneo. Entonces, acaba el video y necesitas más dopamina para sentirte mejor, entonces vas a querer seguir, seguir, seguir. Eso es, ¿no? Lo que pasa.
Y muchas veces, por ejemplo, yo veo cuando estamos en un restaurante, qué sé yo, veo niños de 1, 2 años con el celular viendo mientras que están comiendo. O puede que en ese momento, obviamente porque están fuera de casa, puede ser una herramienta que te pueda servir. Pero si tú lo estás usando eso todos los días en tu casa para que el niño coma, ya ahí es el problema. Ese sí es un problema, porque ese niño probablemente más adelante va a tener unos arrebatos fuertísimos que va a ser más difícil controlar a un berrinche normal, porque en esa edad los berrinches, las pataletas son totalmente esperados, pero un niño totalmente desregulado, totalmente estimulado por las pantallas, un berrinche así es una guerra mundial, ¿no? ¿Por qué? Sí, claro Porque que ya sí. está fuera de sí y lo que necesita está en el celular, ¿no? Entonces, Sí. mucho cuidado con eso, ¿no? Cómo nosotros estamos acostumbrando a nuestros hijos con el tema de las pantallas, Y a ¿no? lidiar con la frustración o a lidiar con el que no Exacto, tengo nada más que hacer, ¿no? Porque a veces exacto. es como, ¿Y ahora qué ¿y hago? ahora qué hago? En vez de llevármelo al parque, ya mira un dibujo, o ya mira la tablet, o ya te presto el juego, ¿no? Entonces, claro, termina siendo, o termina no dándose esos espacios donde se frustra y se hace más creativo, que los teníamos nosotros que no Claro. teníamos ni televisión ni celular, ¿no? O por ejemplo, Sí, llora y le ponemos, ya no llores, no llores, y le ponemos la pantalla, ¿no? Ahí estamos bloqueando totalmente la emoción del niño, porque el niño deja de llorar automáticamente con la pantalla, ¿no? Entonces, como claro. dice Sandra, ver exactamente en qué estamos usando el celular, la pantalla en general, porque puede ser muy útil también Un un salvavidas es. salvavidas en momentos muy precisos, ¿no? Porque, por ejemplo, la Sociedad Pediátrica Europea sí te recomienda, te dice, de 0 a 6 años, Cero. cero pantallas. No solo Así, Cero. celular, cero. sino pantalla. Pantallas en general, cero. Pero o sea, es muy difícil, ¿no? Manejarlo Sí. así. Yo creo que hay que tener mucho criterio ahí, ¿no? Y saber en qué momento, qué tipo de Claro. pantallas también Es que, ¿Qué es darles, que, cosas ¿no? es que, ven es que, también, ¿no? ¿Cómo regulamos lo que están viendo a Es Exacto. que, cualquier claro, edad? obviamente esos estudios eh, son válidos como referencia, ¿no? Esos estudios son válidos como una referencia, como una guía. No quiere decir que tienes que hacerlo así, porque también entra en juego la personalidad de cada uno de nuestros hijos. Porque tendremos un hijo, mira, son hermanos, criados papá y mamá, criados igual y todo, pero un hijo te puede salir muy obediente, muy tranquilo, te hace caso, y el otro te puede salir medio más rebeldón, se cuestiona más, se pregunta Claro, el por qué, pero ¿por qué mamá? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, entonces uno tiene que adaptarse a la personalidad, como ustedes decían, ¿no? No es porque se hace lo porque yo digo, porque lo que yo digo, sino es adaptarse a la personalidad también del niño en este caso o del adolescente, ¿no? claro. Claro, ahí entra mucho el temperamento, ¿no? El temperamento es nuestra huella digital, o sea, es con lo que nacemos, ¿no? Y las experiencias que vamos teniendo en el día a día, en nuestra vida, va formando nuestra personalidad. Entonces va a depender mucho de nosotros como padres, cómo queremos que esa personalidad se vaya adaptando también a una sociedad, ¿no? Porque no podemos tampoco ponerlos en una burbuja y decir, eh, nunca vas a usar pantallas, nunca vas a usar celular, ¿no? Porque yo sé que eso te va a hacer daño. O sea, eso tampoco lo podemos hacer Los porque el extremos. niño, claro, el niño tiene que salir, tiene que formar parte de una comunidad, en el colegio, donde va a ver, y tampoco es cuando tú limitas al niño en lo que sea, cuando tú haces las cosas por el niño o por el adolescente, lo que estás ahí frustrando es un desarrollo muy importante, ¿no? El que se enfrente a la frustración, el que se enfrente a cosas que, o sea, en el día a día que de repente no va a poder manejarlo porque está afuera, ¿no? Que es parte Entonces, de la autonomía. exacto, entonces tú como padre, ¿qué estás sembrando en ese niño, en ese adolescente, para que cuando esté afuera no esté, ¿y ahora qué hago? ¿Llamo a mi mamá? ¿Llamo a mi papá? ¿En el celular? ¿Ya, ChatGPT? ¿No? Entonces, hay un trabajo también de autoconciencia en el niño, ¿no? Que se vaya conociendo, que vaya adquiriendo herramientas que le vayan a servir en el futuro, ¿no? Eso.
Claro, Y no es un claro. trabajo fácil, No es ¿no? un trabajo fácil, No, es que Pero a veces, definitivamente no, pero algo que coincidimos creo es que uno para tener una adolescencia, la etapa de la adolescencia, una adolescencia más llevadera, hay que trabajar desde la tal infancia, cual, tal cual. tal Eso es cual. algo que coincidimos en realidad, ¿no? Que bueno, ya un poco cerrando esta conversación tan interesante, porque si nos ponemos a hablar de los estilos y las formas, porque si bien es cierto hay un pilar, ¿no? La crianza con conciencia es un pilar, pero ahí hay muchas aristas porque justamente nutridas por la personalidad de cada uno del niño o también de la personalidad del padre, porque también va por ahí y pasa por ese filtro en cómo yo como padre quiero criar a mi hijo. Ok, ya yo te entiendo, yo sé que tú tienes tu estilo, entiendo tus pilares y tus valores y lo que tú me estás diciendo como guía, pero yo no quiero eso, pues yo quiero algo diferente. Yo quiero, o sea, también va un filtro que es personal, ¿no? Entonces se va a ir adaptando a cada núcleo familiar, porque de repente no está criado por papá y mamá, sino lo cría la abuelita. Tal cual. ¿Me Cada también, entienden? historia es Entonces, totalmente o distinta, la claro, nana, ¿no? A por veces eso la nana pasa más tiempo con ellos que los mismos papás. tal cual. realmente, realmente, o sea, ya hoy en día no se habla de un solo estilo rígido de crianza, la autoritaria y no sé qué. Y yo creo, esa es una apreciación personal, que algo de autoridad tiene que haber, algo de autoridad tiene que haber, algo, o sea, Autoridad Sí, yo sí, ¿no? no, Miedo o no sea, de necesariamente. autoritarismo, o sea, lo que hablo, un poco, o sea, chévere, consentido, lo respetuoso, pero en algo, en algún punto de tu crianza tiene que haber algo de autoridad, de autoritarismo, mejor dicho, ¿no? O sea, no todo tan soft, ¿no? O sea, es mi forma de Es que pensar y mi apreciación. sí, de hecho, Cris, cuando tú, no sé, le pones un límite a un niño, puede ser cuestionado conforme él va creciendo, ¿no? Por ejemplo, no vas a ver este programa, porque de repente no es propio para su edad, pero la sociedad le da mucha información sobre ese programa en particular, ¿no? Ahora que están muy de moda estas series de que la gente se mata o que la serie es en base a los chicos que roban y este tipo de cosas, ¿no? Pero si tú no quieres que él lo vea, seguro te va a preguntar, ¿y por qué no? Y tú le vas a explicar y de repente te va a decir, pero bueno, a mí no me importa. Entonces ahí sí viene como tú dices, autoritarismo, ¿no? Porque Sí, no porque claro, yo, que sí. soy tu mamá, sé que no es bueno para ti y no, ¿no? Entonces yo ya te expliqué, no dejo de, digamos, de tener respeto, porque no estoy partiendo No, desde, o sea, te lo explícale, digo ¿no? porque es su Explícale. madre y porque Claro, no, lo que nos decían a nosotros, ¿no? Porque mientras estás en sí, mi casa, haces lo que yo digo. sí. Sí, Pero sí, sí, sí. sí a veces hay que ser, ¿no? O hay que tener mantenerte, este autoritarismo que es mantenerte en el límite, tal ¿no? cual. Eso. Y Claro. eso sí es saludable, ¿no? Pero siempre que haya todo este otro recorrido del respeto, Con no es un solo, porqué, con un porqué, claro, con una no explicación, porque a mí me dio la gana, sino hay porque un yo lo porqué. digo, ¿no? Exacto, Claro, exacto. que Eso de era porque yo le antes. digo, no, hay un porqué. Bueno, chicas lindas, uy, está entrando el sol, está entrando el sol, está entrando el sol. Sí, qué rico. Sí, bueno, chicas lindas, muchas gracias, gracias. No sé si tienen o algún consejo más que dar o alguna recomendación más que dar a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo y que están cuestionándose en este momento. Oye, ¿qué tipo de crianza tengo yo? ¿Soy autoritaria o lo estoy escuchando a mi hijo? ¿Estoy validando sus emociones? O sea, a ver, vamos a darle un mensaje final a estas familias, ¿no? Estas familias que tienen de repente de niños chiquititos y que están, digamos que empezando, ¿no? Empezando este camino hacia la adolescencia. Ujú. Eso, justamente, ¿no? Invitarlos a que se cuestionen, ¿no? A que se pregunten, ¿no? Lo estoy haciendo, no desde la culpa, ¿no? Porque en la crianza hay mucha culpa, ¿no? Porque sentimos que no lo estamos haciendo bien y en realidad todo lo contrario, lo estamos haciendo desde nuestro conocimiento, desde lo que sabemos, desde nuestras herramientas, ¿no? Pero yo creo que invitarlos a que vayan un poco más allá, ¿no? Que se conozcan un poco más, porque mucho de cómo criamos viene de cómo nos criaron a nosotros, ¿no?
qué patrones no queremos repetir en nuestros hijos, qué queremos sanar, ¿no? Entonces yo creo que esa invitación es importante al autoconocimiento, al ver cómo puedo mejorar como papá, qué otras herramientas puedo utilizar para poder llegar a mis hijos de una manera asertiva, de una manera saludable, y siempre pensando, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que mi hijo sea más adelante? ¿Qué es lo que estoy sembrando ahorita para que mi hijo tenga cuando sea más grande, ¿no? Esa voz de, ay, tú todo lo haces mal, pero ¿por qué eres tan despistado? ¿Por qué eres tan desordenado? Porque esa voz que estás haciendo tú en ese momento va a ser su voz cuando sea grande, ¿no? Cuando sea grande va a decir, ¿ya para qué lo voy a hacer si soy un desordenado? ¿Ya para qué lo voy a hacer si soy tal cual? ¿No? Entonces, tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y eso, hablarte a ti mismo y ser un poco más consciente de cómo estás criando, ¿no? Y mucho Exacto. amor, ¿no? Mucho. Porque cuando lo hacemos desde adentro, desde el amor con el corazón, yo creo que se traen esas reflexiones, ¿no? Con mucha atención. Cuando lo hacemos, porque ya pues no me queda de otra, ¿no? Entonces, detenernos siempre un poco, darnos esos segundos de detenernos, pensarnos, mirarnos y saber que siempre lo podemos hacer mejor, ¿no? Esto no Claro, es una carrera, ¿no? Cada día es un nuevo empezar. Si no lo hiciste y ya estás adolescente, todavía puedes Se informarte y puede. saber cómo hacerlo mejor. Ujú. exacto. Gracias. Gracias, Y chicas, de verdad. síganos, Sí, por favor. Ah, sí, no, bueno, obviamente, chicas, por supuesto. A ver, díganos dónde las encontramos, A ver, dónde las estamos, vemos, dónde estamos las en seguimos. Instagram. En Instagram, sí, estamos en Instagram En Instagram, en como TikTok Crianza también. Consentido. Estamos en TikTok también como Crianza Consentido. En TikTok, Crianza Consentido 7 porque ya hay ¿ya? varias Crianza Consentido. Y en Instagram sí como perdón, Consentido Crianza Ajá, en A Instagram. Consentido Crianza en Instagram. Crianza, sí. sí. Perfecto. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Sandra. Gracias Y a a, ti, y a, Cris. y a todas las personas que se han conectado el día de hoy para escuchar un episodio más de Mujeres con Historias para Contar en la Adolescencia. Gracias infinitas. Nuestro objetivo siempre es darle herramientas a ustedes y hoy hemos tenido una súper herramienta. Ya sabemos que si tenemos un niño en casa, empecemos ahorita a trabajar para tener un adolescente más tranquilo o una adolescencia más comunicativa con ellos. Así que muchísimas gracias, chicas, de verdad, gracias a todas también las personas que están con nosotros y no se olviden de que los miércoles son Mujeres con Historias para Contar, historias maravillosas de diferentes mujeres que nos van a contar sus experiencias, sus historias, sus proyectos, sus retos. Así que síganos también en nuestras redes sociales y el primer jueves y el tercer jueves de cada mes, Mujeres con Historias para Contar en la Adolescencia. Recuerden también seguirnos en YouTube para que vean historias de todo el mundo, como bien dijeron mis invitadas. Estamos en Europa, estamos en América. Pronto, pronto nos vamos a África y a China. Sí, Así que ahí la muchísimas seguimos. gracias a todos, por habernos sintonizado y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. 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 A ver.